Hola, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la masiva asistencia. Hoy, como ya saben, estaremos presentando a cargo de nuestro especialista en hidráulica, Davis Caguana. Él es ingeniero civil titulado de la Universidad San Ignacio Loyola, con estudios de posgrado en tecnología de la construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería, y con más de 3 años de experiencia en el diseño y ejecución de importantes proyectos en nuestra empresa TDM. El tema es defensas ribereñas con geosintéticos y uno de los distintos casos de éxito que tenemos. Se explicará la filosofía, metodología consideradas para el planteamiento de una solución y cómo se emplean los geosintéticos como tecnología avanzada adaptada a la economía y al cuidado del medio ambiente. Con ustedes y le doy la bienvenida a Davis Caguana, el ingeniero Davis Caguana. Bienvenido, Davis. Puedes Muchas presentar. gracias. Buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a iniciar con la presentación. Para tener un mejor velocidad de emisión de la presentación, voy a apagar mi cámara. Perfecto. Defensas ribereñas con geosintéticos. Un poco para, como resumen, la agenda que vamos a tratar en esta primera presentación es acerca de la introducción, la estimación de erosión en ríos, ¿no? La socavación. Vamos a tratar temas de defensas ribereñas con geoceldas y defensas ribereñas con hidrovolcán, para hacer un comparativo y durabilidad, y finalmente ver los casos de éxito que tenemos en estos 2 últimos años, ¿no? como actualización de estos proyectos. Como parte de introducción, las defensas ribereñas son estructuras que son construidas básicamente para proteger áreas que son propensas a erosión o que tienen inminente riesgo en cuanto a inestabilidad por erosión, ¿no? Sobre todo en taludes. Un poco de las experiencias más interesantes en este ámbito, bueno, nace en los años 50, en los años 60 empleando geosintéticos, esto en Países Bajos, producto de las frecuentes inundaciones que tienen justamente por estar por debajo del nivel del mar, ¿no? Un poco de la literatura de hidráulica fluvial, tenemos hidráulica, bueno, en geosintéticos, existe la bibliografía que se muestra en pantalla, de Larsig, Beisuken, y demás literatura que podemos encontrar como referencia, ¿no? para dimensionar estas estructuras. Un poco para ver los datos necesarios para evaluar una protección en defensa ribereña, básicamente es la pendiente del cauce, ¿no? Conocer muy bien esta profundidad de socavación, conocer la hidráulica, el caudal, la rugosidad del río, el tirante, y en base a esta información se puede plantear la solución o la propuesta de solución para esta clase de proyectos. Un poco para saber la importancia de conocer el diámetro medio de una partícula en un lecho del río. Es importante conocer este valor, puesto que en base a eso uno puede, en primera instancia, estimar los valores de socavación que podría tener. Un río limoso, preponderantemente, es más susceptible para una misma, por ejemplo, para una misma condición hidráulica, que un río arenoso y que un río gravoso. Entonces, justamente este diámetro de partícula va a definir también esta profundidad de socavación. Acá tenemos otra tabla donde nos hace un comparativo de la fuerza atractiva, ¿no? De la fuerza atractiva, que básicamente es el peso volumétrico del flujo, el tirante y la pendiente, y esto nos da una fuerza, ¿no? Un orden de magnitud. Entonces, esa fuerza básicamente nos hace un comparativo, por ejemplo, para una fuerza atractiva de 1000 gramos metro cuadrado, aproximadamente, el diámetro de partícula a ser erosionada va del orden de 10 a 20 milímetros, ¿no? Para esa fuerza. Entonces, cuanto mayor fuerza de arrastre, justamente se va a dar partículas mayores que van a ser movilizadas, ¿no? El producto de ello es que básicamente se da la erosión. Bueno, entramos al tema de defensas ribereñas con geoceldas. A ver, un momentito. Perfecto. Las geoceldas, bueno, como acá muchos ya conocemos, es un producto tridimensional, básicamente que tiene una altura
una altura y una abertura, ¿no? Una abertura. Entonces, justamente esta estructura nos ayuda a confinar materiales en el interior de la geocelda. Pueden ser diversos tipos de rellenos que se pueden emplear. Por un lado empleamos el concreto, rellenos granulares, inclusive topsoil. Y las aplicaciones son muchas, en este caso vamos a ahondar en las defensas riberas. Instituciones que rigen los geosintéticos, en el mundo tenemos el IGS y en América el GSI. Es importante entender o tener en cuenta esto para proyectos donde se tiene que tener un estándar de calidad, ¿no? En este caso nos referimos a estas instituciones para tener una estandarización de estos materiales y cumplir los requisitos mínimos de calidad. Es el GS15, por ejemplo, para las geoceldas HDP, donde nos indica las geometrías que deben cumplir, las propiedades mecánicas, qué propiedades determinan la durabilidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el negro de humo, el carbon black, ¿no? Que hace una protección contra los rayos UV. Y en caso de ser una planta de fábrica, te indica cada cuánto, ¿no? Tienes que hacer tus ensayos de estos materiales y que cumplan con estas especificaciones en cuanto a resistencia, elongación, ¿no? Estos porcentajes para justamente cumplir estos estándares de calidad. La geocelda TECWEB como tal se fabrica en base a unas resinas, que son estos pellets que se observan acá, y a partir de eso es que se fabrica esta geocelda. TDM tiene una planta de fábrica, esto lo fabricamos en Lurín, en Lima. Seguimos esta especificación, justamente la mencionada, el GS15, por parte del Instituto de Geosintéticos. Tenemos un laboratorio acreditado con GAILAB y también con los ISOs correspondientes, ¿no? Un poco para ver acá las alturas disponibles de geocelda. Se tienen desde 50 hasta 300 milímetros. En caso de defensas ribereñas, el común de estos proyectos generalmente están en este orden, de 75 a 150 milímetros. Generalmente tenemos estos espesores justamente por un criterio de dimensionamiento en base a velocidad, ¿no? Que están en este orden. Las aberturas de geocelda que podemos encontrar también van desde los 15 hasta los 40. Entonces, como para simplificar, cuando uno escucha un modelo TW40 o 15, más o menos esto significa 15 por 15 o 40 por 40, ¿no? Que se logra ver acá. Que básicamente tiene un ancho y un alto. Entonces, el ancho viene a ser esta distancia y el alto viene a ser esta otra distancia, ¿no? Es similar a un rombo. Los accesorios, anteriormente se tenía accesorios como son los tendones, las estacas, y un montón de accesorios más, y esto actualmente se ha reducido a solo emplear dos tipos de accesorios, que son los tensores multiaxiales y las amarras plásticas. Empleando defensas ribereñas con estos materiales, la ventaja que te da la geocelda es confinar básicamente el concreto que se tiene en el interior. Acá se puede ver una imagen donde podemos observar las aberturas o las perforaciones que tiene la geocelda y a la vez una estructura corrugada o rugosa, ¿no? Entonces, justamente esta estructura hace que cuando uno vierte el concreto, genera esta adherencia en este material. Entonces, cuando el concreto endurece, fragua, se genera esta adherencia entre estos dos materiales y para poder extraer el material dentro de la geocelda se requieren fuerzas muy elevadas, ¿no? Que mostraremos más adelante. Acá, revisión de la altura de geocelda, un poco entrando a los criterios de diseño. Para elegir la altura de geocelda como primera instancia, lo revisamos en base a la velocidad. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto con una velocidad de 3 metros por segundo, ¿qué geocelda sería conveniente para mí? En primera instancia podría emplear estos dos geoceldas, 50 y 75, pero por un factor de seguridad, se puede decir mayor a 1,5, por ejemplo, yo podría emplear este tipo de geocelda, 75 milímetros, ¿no? Que dividiendo 3 metros por segundo entre 6 me da un factor de seguridad de 2, y estoy siendo un conservador al emplear esta solución, por ejemplo. Si tengo una velocidad de 4 o 5 metros por segundo, perdón, acá es ms,
podría irme con una geocelda de 100 milímetros. Entonces, justamente es por eso que les decía al principio. Nuestros ríos generalmente tienen velocidades máximas del orden de 4, 5, 6, hasta 7 metros por segundo. Entonces, justamente con una geocelda de 100 milímetros podemos emplear este tipo de geocelda en esta clase de cauce. Si las velocidades son más bajas, por decir 2, 3 metros por segundo, suficiente con una geocelda de 25 milímetros, ¿no? Que es las velocidades típicas que encontramos en ríos, sobre todo costeros y arenosos, ¿no? Bueno, acá se observa la otra gráfica. Esa es la primera revisión por velocidad. La segunda revisión que hacemos es por fuerza atractiva, que evaluamos en el talud, el acorazamiento, la fuerza que va a ejercer el flujo, ¿no? por un tema de estabilidad y de fuerza atractiva, evaluamos la fuerza de arrastre que genera el flujo en este sentido y el peso, ¿no? La componente en peso, que genera el peso de la misma geocelda. Entonces, en base a estas dos fuerzas, se obtiene una tercera fuerza que es la resultante. Entonces, esta fuerza resultante es la que se tiene que absorber posteriormente en una zanja de anclaje y tiene que ser absorbido por el tensor, ¿no? Entonces, básicamente con esto se hace la revisión, por un lado, de fuerza de arrastre, ¿no? Para tener este sistema estable. Acá se puede ver otra imagen, la fuerza de arrastre o de corte en la base y en el talud, ¿no? O cómo se genera. Generalmente esto va desde el punto cero, cuando no hay nada de flujo, ¿no? Y a medida que profundizas, tienes una velocidad, este arrastre crece hasta un punto máximo, ¿no? Y justamente cuando uno se acerca hasta el punto de la esquina inferior, este valor tiende a cero justamente y nuevamente empieza a crecer. Entonces ahí tenemos estas dos fuerzas de arrastre que se presenten producto del flujo, ¿no? Control de socavación. Para controlar la socavación, generalmente tenemos dos alternativas. La primera alternativa es hacer básicamente una pantalla y posteriormente yo tengo acá mi talud, ¿no? Y la segunda alternativa es por desplante, imaginando que este es mi nivel de cauce, ¿no? Mi nivel de cauce, ¿no? Mi nivel de terreno en el fondo. La otra opción es, bueno, esto justamente esta longitud también es producto de una profundidad de socavación, ¿no? Tiene que ser lo suficiente para, al deflectar esta pantalla, te protege justamente llegue a esta profundidad de socavación, ¿no? La otra opción que se maneja también es por desplante. Tengo el mismo caso, el mismo terreno, tengo acá la protección, perdón. Tengo acá la protección, pero en este caso la protección tiene que entrar hasta la profundidad de socavación estimada, ¿no? Entonces, con esto tenemos esta protección hasta este punto y posteriormente tenemos que cubrir ese espacio vacío que se tiene. Entonces, hay dos opciones. Si es un suelo arenoso y no hay presencia de roca, sugerimos emplear las hidrobolsas como relleno en estos puntos, ¿no? Básicamente. Entonces, con esto ya tenemos básicamente cubierta esa protección. Ahora, la otra opción es el enrocado, ¿no? Entonces, acá podemos ver la primera gráfica por desplante, perdón, por pantalla. Para hacer esta revisión de pantalla, acá se va a generar una deflexión y en base a los ensayos que tenemos, se hace la revisión de ese esfuerzo que se va en este punto, ¿no? Producto de la deflexión. Entonces, acá podemos ver algunos ensayos realizados de fuerza de extracción. Tomando como referencia un modelo 35 de una altura, por ejemplo, 100 milímetros, rellena de concreto, me da aproximadamente 40 kilonewtons de fuerza de extracción, que viene a ser casi 4 toneladas, no son fuerzas muy elevadas para poder extraer este material. La otra opción que les comentaba es emplear básicamente profundizar en la profundidad de socavación y con eso estamos cubiertos, ¿no? Podemos emplear las bolsas o emplear material pétreo en este sector. El material pétreo lo recomendamos cuando son suelos muy abrasivos o son ríos bastante pétreos. Entonces, este relleno, este enrocado que se tiene en la uña, se dimensiona en base a la hidráulica. Defensas ribereñas, acá tenemos un isométrico
podemos ver una zanja de anclaje en la parte superior, que es donde se inserta o se coloca la geomalla, que es la que al final carga todo el peso. Tenemos el acorazamiento con la geocelda, se observa acá el tensor multiaxial o la geomalla, las geoceldas y el geotextil en la parte inferior. Cada uno tiene una función. El geotextil es importante en toda protección ribereña, cual sea la solución, es importante emplearlo porque al final es el que evita la migración de finos, producto de que el flujo no es constante, sino siempre tiene un nivel máximo, tiene un nivel mínimo, entonces en ese interín de variación de flujo, internamente el suelo por detrás también tiene o sigue ese camino. Entonces, cuando el nivel de flujo baja, el nivel freático acá también va a tender a bajar, que se tiene originalmente, y esto puede generar una migración de flujo. Entonces, es importante controlar esta posible pérdida de volumen empleando un geotextil. El tensor multiaxial cumple la función de cargar toda esta carga, que posteriormente lo lleva a la zanja de anclaje. La geocelda confina el material y con esto tenemos la protección. Acá vamos a mostrar un video. Un video sí, rápidamente. Generalmente, primeramente lo que hacemos es trabajar en una zona plana, colocamos las geoceldas. Estas geoceldas se unen con estas amarras, ¿no?, a la geomalla, en un patrón dependiendo del talud, dependiendo del espesor, ¿no? Y tenemos acá una longitud libre de tensor, que posteriormente esto se va a anclar en la zanja. Este sistema se enrolla, como pueden ver es un material liviano, que posteriormente se traslada al proyecto. Ya en el proyecto, cuando tenemos el talud perfilado, lo que se hace es colocar la parte del tensor en la zanja y el resto del recubrimiento colocarlo en el talud, ¿no? Posteriormente procedemos a rellenarlo de concreto, como se ve. Este procedimiento permite un rendimiento en la instalación de los geosintéticos de 1.200 metros cuadrados día de instalación, con una cuadrilla de 8 personas. Entonces, justamente a comparación de un arrocado, por ejemplo, el rendimiento que se puede tener es muy elevado y a la vez son soluciones que perduran bastante en el tiempo. Ya estas soluciones vienen o datan desde los años 80, 90, tienen mucho tiempo, muchos proyectos se están operando actualmente, como en este caso, ¿no? Acá se observa el proyecto ya culminado, en la protección aguas abajo de una vía, como se puede ver, en una zona húmeda o cálida. Posterior a este trabajo se observa un ciclón, un aluvión, ¿no? Ahí se observan las palizadas, las piedras, las rocas que quedaron producto de ello, y la protección está operando adecuadamente, ¿no? Y se observa el sedimento, por ejemplo. Acá, pausando la imagen, otra sugerencia que se hace es siempre colocar el concreto atrás de la geocelda, como se ve mismo. Acá podemos ver un isométrico, la geocelda y el tensor. Los rellenos de concreto generalmente van a depender del talud, y el concreto va a tener un slam, por ejemplo, un talud 1.51 de 3 a 4 pulgadas, por ejemplo. Acá, observando algunos casos, este es el río Zarumilla, que data del año 2000, como proyecto inicial. Se observa acá unos 15 kilómetros. Esto se construyó en 3 etapas. Acá estamos montando la primera etapa. Ahí se observa la imagen, la geocelda con el relleno de concreto, ya en el río Carenoso, por ejemplo, con un espesor de geocelda de 75 milímetros. Y acá se observa una imagen más reciente. Pues lo que se puede presentar son algunas plantas que son básicamente superficiales. Si uno desea, se lo puede retirar tranquilamente, o lo puede dejar y esto a la vez mimetiza con el medio ambiente, ¿no? Estas plantas no interfieren o no afectan en nada con la protección. En ríos amazónicos también se emplean bastante. Acá tenemos algunas capturas de ríos en Brasil. En zonas de curva también te permite trabajar. Esta no es una solución rígida, por lo cual se amolda bastante a la configuración que tenga el terreno, ¿no?
Acá se observa el acabado. En Chile se observa acá otras imágenes, donde el sistema se amolda perfectamente a las irregularidades que tiene. De acá tenemos otra protección en talud y con bolsas en la parte baja, ¿no? Acá hay otra imagen, también se pueden emplear rellenas de material pétreo, como se ve en la imagen. Acá tenemos otra captura, esta es una protección hecha en el río Piura. Son soluciones que se han trabajado aguas arriba y aguas abajo del río Juan Pablo II en Piura. Y a la fecha están trabajando adecuadamente, ¿no? Y no se tiene ninguna complicación. Entonces, esta es una solución que se ha demostrado que es una muy buena solución para poder hacer protecciones efectivas y rápidas. Acá se observa la protección terminada y está el acabado que comento, al ras, en los estilos del fondo. Bueno, acá creo que también es un video. Acá observamos la protección ribereña y en operación. Acá como comentario, la protección está trabajando adecuadamente en los sectores donde se ha construido, pero aguas abajo, donde justamente no hay protección, se ha presentado recientemente algunos problemas en cuanto a erosión, donde se tiene esta necesidad de proteger las riberas de los ríos. En zonas de selva también es una solución bastante efectiva. Acá podemos ver una imagen de una protección mixta, donde tenemos un nivel de agua máximo, y en este proyecto se colocó un relleno de suelo cemento hasta el nivel del agua máximo, como se puede ver en la imagen. Superior a ello no era necesario colocar el suelo cemento, sino se colocó un topsoil, y producto de que esta es una zona bastante lluviosa, esto se vegetó muy rápidamente, como se puede ver en la imagen, y son soluciones que también se pueden aplicar, se pueden rellenar de concreto o solo cemento hasta el nivel de flujo, y superior a ello se puede colocar un relleno orgánico. Acá tenemos otra imagen de otra protección, también una zona de inundación. Acá se observa el relleno. En este caso se observan unos eliminadores de supresión, producto de que en la zona, producto de la lluvia, se tiene niveles freáticos elevados, ¿no? Entonces, para abatirlo, se colocan estas tuberías que actúan para permitir el paso del flujo. Esa será la solución terminal. Acá está otra protección mixta. En los taludes observamos las geoceldas y en la parte baja el relleno pétreo o las rocas o bolonerías para hacer la protección contra el socavación. Acá viene un comparativo o una protección empleando este sistema a comparación de otros nos puede dar un beneficio en cuanto a tiempo de ejecución bastante pronunciado, ¿no? Por ejemplo, si un enrocado nos demora 18 días, con este sistema podríamos hacerlo en la mitad de tiempo, casi con los mismos recursos, ¿no? Entonces es una muy buena opción en cuanto a tiempos y economía. Acá quería mostrar esta imagen para ver el comparativo de una solución permeable y una con geocelda, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver una imagen de un talud básicamente sin revestimiento, cuando el nivel o cuando el coeficiente de permeabilidad es básicamente el terreno. Entonces, si tenemos un nivel bien elevado, constante, el nivel freático en el dique internamente, esto cuando construimos diques, va a ser bastante elevado, va a crecer, por ejemplo, el nivel. En cambio, cuando tenemos una solución permeable, justamente este nivel freático, este relleno de concreto, producto de que el concreto tiene una buena permeabilidad, va a hacer que el nivel freático sea abatido, como se puede ver en la línea magenta, ¿no?
Entonces, cuando el flujo quiere pasar a través de la geocelda, tiene mucho más trabajo porque tiene que dar todo este salto, ¿no? Toda esta curva para poder pasar. Entonces, esto hace que por estabilidad tengamos también un beneficio en el sistema, ¿no? Tener un sistema impermeable, como se puede ver acá. Bueno, pasamos a la parte de hidrobolsas, que es otra solución también que manejamos para protección ribera. Como dimensión estándar, tenemos dentro de las ofertas que manejamos, 240, por ejemplo, 230, 450 por 1 metro. Estas son contenedores básicamente elaborados con un geotextil de alta resistencia. Es un geotextil de alta resistencia. Se suministran ya armadas, listas para ser llenadas en el sitio. Y una vez instaladas nos dan una defensa ribereña eficaz, protección contra caudales, durante inundaciones y en emergencia. Es una solución bastante versátil. Tenemos dos formas de presentarlo, las estáticas, hidrobolsas estáticas, que se arman in situ. Uno lleva las bolsas en el mismo proyecto, ¿no? Las rellena con el material arenoso que tiene en el lecho y posterior a ello los cose, ¿no? Hace la costura. Pueden ser colocadas con esta dimensión o con estas cajas que son más pequeñas, por ejemplo, de 2 metros, 1,40 y 2,20, ¿no? La otra presentación que tenemos son las hidrobolsas dinámicas, que estas cuentan con unas asas en las esquinas para ser izadas con unas eslingas, ¿no? Entonces, estas bolsas se aplican sobre todo en ríos donde el nivel de agua nunca baja, o uno nunca puede ver el fondo de cauce. Entonces, hace la necesidad de tener este tipo de bolsas dinámicas para ser trabajadas sobre el nivel del agua. Como materiales para fabricar o para elegir en hidrobolsas tenemos dos. Uno es el PET y el otro es el polipropileno, ¿no? Hay esas dos opciones para elegir. El PET generalmente tiene un color más claro, casi blanco, y el polipropileno tiene una coloración más oscura, ¿no? La diferencia un poco acá, para diferenciar un geotextil tejido y un no tejido, ¿no? Justamente en las geoceldas o debajo de las hidrobolsas también se emplean los no tejidos. Por su configuración, un no tejido tiene una forma bastante desordenada y la función principal que cumple es evitar la migración de finos, como comentábamos. Y el geotextil tejido, en el caso de la bolsa, el tejido tiene una configuración de fibras lineales que permiten, cuando uno lo somete a tensión, te da una muy buena tensión, justamente porque se alinean estas fibras. En el caso del geotextil no tejido, esas se estiran mucho más, ¿no? El tipo de relleno podemos emplear suelos gravosos, arenosos y una mezcla. Cuando se tiene un relleno dentro de estas hidrobolsas, se genera un efecto, justamente. La abertura que tiene entre las bolsas, acá un poco mostrando esta imagen, uno puede ver acá como unas aberturas que se generan producto de las costuras. Entonces, una revisión que se hace de estas bolsas es producto del material que podría salir por esta abertura de poros, ¿no? Entonces, al tener un material bastante fino, lo que se genera es un taponamiento o una obstrucción. Entonces, es como cuando estamos en un cine, por ejemplo, somos muchas personas y queremos salir todos al mismo tiempo. No se puede, evidentemente. ¿Por qué? Porque la abertura tiene una capacidad límite. Entonces, al final, lo que pasa en el tiempo es que estas partículas se obstruyen y ya no permiten que estas partículas más pequeñas pueden seguir saliendo, ¿no? Este es básicamente el efecto que se tiene. Acá podemos observar un conceptual o una imagen, una sección típica de una protección con bolsas. Lo que se tiene en general son un geotextil, ¿no? Un geotextil por debajo de las bolsas y como acorazamiento las hidrobolsas. Se construyen in situ, se pueden apilar en el talud de acuerdo a la revisión de estabilidad
se colocan hasta la uña de protección, como se ve acá, y requieren la colocación de un getextil por debajo, ¿no? Acá se puede ver otra imagen. La forma de colocación, en caso de emplear en los primeros niveles, donde sí tienes el terreno por debajo, puedes anclarlos directamente y posterior a ello hacer el relleno con la arena, ¿no? Como se puede ver en la imagen. En caso de que trabajemos más de un nivel, como se ve acá, es necesario emplear un encofrado, puede ser metálico o de madera, con unos ganchos en las esquinas para ser izados posteriormente, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Luego de ser rellenados, se retiran con las eslingas y se repite el procedimiento. Se completa la ahora, las hidrobolsas dinámicas, cuando no tenemos acceso al fondo del río, lo que se hace es básicamente lanzarlas. El procedimiento consta primero en un encofrado, rellenar el material, en este caso se utilizan la tolva de un bolquete, por ejemplo, como encofrado. Luego se hace la costura en todo el borde superior, no se hace la costura. Luego el camión se traslada hacia la zona donde será lanzada y posteriormente procede a colocar, ¿no? La cantidad de bolsas va a ser hasta llegar al nivel de agua para posteriormente trabajar en orden, ¿no? Acá se observa otra imagen. En caso de querer tener un mayor control en cuanto al orden, se pueden emplear hidrobolsas izadas, ¿no? Con menor dimensión. Las ventajas: poseen alta resistencia y baja deformación, es un producto de bajo peso, facilita su transporte y manipulación, y lo podemos instalar en cualquier tipo de terreno. Acá podemos ver un video de lo comentado, ¿no? Y estas se van colocando hasta encontrar el nivel del agua. Acá podemos ver otra imagen de estas bolsas apiladas. Acá tenemos otro video de unas bolsas colocadas desde barcazas. Esto generalmente lo empleamos más en ríos amazónicos, donde el nivel del agua generalmente en época de estiaje desciende muy poco. Entonces, en zonas donde se presenta erosión y se requiere recuperar áreas o hacer protecciones, se recurre a este método de trabajo, ¿no? Donde se evalúa la excavación que se tiene y en base a estas distancias se empiezan a colocar y apilar las bolsas, como se puede ver. Acá tenemos otro ejemplo de hidrobolsas izadas. Esto es cuando uno quiere tener mayor control en cuanto a la conformación de estas bolsas, también se los pueden ver. No se puede ver. Estas, al colocarse, son más ordenadas, ¿no? Se tiene mayor orden en cuanto a su conformación. Acá se observan unas imágenes en planta de cómo quedan. Una protección mixta entre geosel de hidrobolsa, por ejemplo, en la que se observa en la imagen, tenemos en el talud una protección con geocelda rellena de concreto y en la parte baja hidrobolsa, como se observa en esta imagen. En esta imagen podemos ver los valores de carbono para diferentes materiales de construcción. En el caso de emplear hidrobolsas rellenas de arena, el consumo, la producción de carbono, por ejemplo, en la arena es muy baja en ríos arenosos. Es prácticamente el traslado de ese material, a diferencia de otras soluciones. Entonces, ambientalmente es una solución que beneficia, ¿no? Igual con el HDP, la producción del HDP, producir el HDP, 1 kilogramo de HDP, por ejemplo, 1 kilogramo de acero, es más fácil fundir el HDP, por ejemplo. Esta es la primera parte de mi presentación y pasamos a la segunda parte, a los casos de éxito que venimos trabajando estos 2 últimos años.
Un poco para comentar acerca de la tercera etapa del río Zarumilla. Tenemos el armado, ¿no? Acá, esta es una imagen, podemos ver en la imagen cómo está quedando actualmente. Este es un proyecto que está en ejecución actualmente. Cómo está quedando el proyecto con la protección de geoceldas rellenas de concreto, ¿no? El procedimiento ya comentado, colocamos la geocelda, tenemos un extra de geomalla para anclarlos en las anclas, ¿no? Acá quería mostrar este video. Podemos ver acá en la imagen la compactación en la zanja de anclaje, ¿no? Otra imagen del sistema ya colocado en el talud. Acá podemos ver el acabado que se le da. Generalmente hay dos formas que se rellenan el concreto, ¿no? Algunos lo rellenan continuamente y van haciendo el acabado, y otros lo rellenan en paños y posteriormente hacen el acabado por paños, ¿no? Acá se observa el relleno del concreto. Como se puede ver, el concreto fluye cuando, bueno, recién se hace el concreto, este fluye rápidamente en el concreto, y es una solución que justamente permite la colocación del concreto sea rápida, ¿no? Ya podemos ver un video del proyecto en ejecución. En la parte baja se observa que aún está en proceso, ¿no? Posteriormente en la uña se van a colocar las bolas como protección de socavado. Ahí se observa una vista panorámica de la protección. En algunos sectores aún se observa el concreto fresco que está en proceso de curado, y en las partes iniciales ya se observa el concreto ya fraguado. Perfecto. Acá tenemos otro video del proyecto ya operando en los tramos iniciales, ya con los bordes en la parte baja, y la colocación del concreto en el sector. Bueno. La otra parte en este proyecto se está colocando con bolsas, también el mismo sistema, se observa la colocación de las bolsas en los encofrados. Acá se observa el relleno del concreto, perdón, de la arena. Los rendimientos de instalación en bolsas, perdón, de las bolsas en este tipo de proyectos están en el orden de 30 unidades día, ¿no? Con la cuadrilla que se ve en la imagen, una excavadora y un personal, ¿no? Uno o dos operarios para la costura de las tablas. Y acá se observa el proyecto en ejecución. Este mismo proyecto, ya en una fecha más reciente, se logra ver acá en la imagen la vegetación justamente que crece en estos sectores. Al ser una solución que cuando uno coloca un material lo tiene bastante zona fértil o zona húmeda cerca, ¿no? Lo que se va a presentar son básicamente plantas que van a cubrir las bolsas. Esto en el largo plazo también beneficia, producto de que los rayos UV no van a atacar esta solución, ¿no? Entonces, es una solución que se mimetiza con el medio ambiente y al final trabajan juntos, ¿no? Se puede ver en Lima. Para finalizar, tenemos otro proyecto también en ejecución que consta de unas hidrobolsas con protección antiabrasiva. Este es un río pétreo que se realizó una protección en una zona de inundación, ¿no? Acá hubo un dique que colapsó, entonces se requirió una protección que permitía o que permite grandes rendimientos de instalación, y a la vez se requería que la abrasión, en este caso, por tener bastante material pétreo, se tenga un control en cuanto a esto. Entonces, se eligió las geomallas rígidas para hacer esta protección en las bolsas y contemplar la solución, como se ve en el mapa.
Acá se observa un encofrado de madera, por ejemplo. Si se presenta, por ejemplo, esta solución permite hacer trabajos aún con el nivel freático elevado, puesto que la bolsa como tal es permeable, entonces uno puede colocarlo y rellenar con el mismo material del sitio, ¿no? Y posteriormente hacer la costura. Ahí se observa la protección con las geomallas para el tema de impacto, de la abrasión del material de arrastre. Ahí podemos ver la conformación del dique y ya en las próximas presentaciones estaremos mostrando este proyecto ya comunidad, ¿no? Actualmente está en ejecución. Perfecto. Eh, Eso sería todo de mi parte. Si hubiera consultas, encantado de absolverlas. Muchas gracias, David. Vamos a dar unos minutos para las consultas y pues avanzamos con el tema. ¿Sí? Perfecto. Sí, las consultas las pueden hacer en el renglón de preguntas, por favor. David, acá tenemos una consulta que nos hace el ingeniero Aarón Cachay. Dice, el tiempo de vida útil de los geosintéticos. De los geosintéticos entiendo que estás aplicando en las defensas ribereñas. Sí, claro. Hablando de las geoceldas, como se puede ver en la imagen como tal, la geocelda no queda expuesta, lo que queda es el concreto. Entonces, el concreto, sabemos desde los tiempos romanos que nos da un tiempo de vida útil muy alto, muy elevado, que fácilmente superan los 50, 60 años, fácilmente. Entonces, el tiempo de vida útil, por ejemplo, de un proyecto en defensa ribereña va del orden de 30 años. El concreto como tal te va a durar mucho más y este sería el tiempo de vida útil, ¿no? En caso de la geocelda reino de concreto. Ahora, si hablamos de las hidrobolsas, acá voy a retroceder un poco. Acá, las hidrobolsas son soluciones que podrían tener una cierta, o sea, en cuanto comparado al concreto, podrían durar menos, eso sí. Por ejemplo, en la imagen podemos ver las bolsas expuestas. Las bolsas expuestas al sol, al sol como tal, nos puede dar una vida útil del orden de 20 años aproximadamente, ¿no? Ahora, si esta solución la tenemos cubierta de vegetación, como se observa en la imagen, el rayo UV no va a ser tanto un problema acá. Entonces, podemos tener una vida útil aún mayor empleando esta solución, producto de que la vegetación nos va a proteger por este problema, ¿no? Entonces, estos serían los rangos que les podría dar. Perfecto, David, muchísimas gracias.
Hay otra consulta ahora, hay varias consultas, ahora con el ingeniero Ángel Flores. De acuerdo a lo expuesto de los diferentes sistemas de geomalla, ¿cuál es más económico? Geomalla, hidrobolsa. Entiendo que ¿cuál es la combinación más económica que puedes usar con las geoceldas? ¿Es con geomalla o hidrobolsa? Creo que hay un poco, habría que aclarar un poco la consulta, ¿no? Pero podrías hablar un poco de los costos y los rendimientos del sistema como tal, ¿no? De los sistemas como tal. Correcto, sí, mira. Acá en esta imagen podemos ver una protección rellena prácticamente de arena, son bolsas rellenas de arena. Entonces, el costo va a ser un poco, no va a ser un estándar por lo general. En este proyecto en específico que te puedo comentar, la construcción con bolsas rellenas de arena resultó un poco más económica. O sea, son casi similares, no hay mucha, no es mucha la diferencia, son muy similares, pero un proyecto de bolsas ejecutado con rellenos de arena, si la arena lo tienes, por ejemplo, lo tienes al costado, ahí la tienes prácticamente para levantarlo, te puede resultar más económico. Sin embargo, también hay que tener algunas consideraciones en cuanto a la elección de esta solución. Si lo tenemos, por ejemplo, muy cerca a zonas urbanas, hay el riesgo de que las personas como tal puedan, el vandalismo, por ejemplo, es algo que no se puede controlar en este caso, ¿no? A diferencia de una solución con concreto, que es la geocelda como tal. Acá tenemos otra imagen. Entonces, el concreto es una solución en geocelda que en cuanto a rendimiento te va a dar un rendimiento de 1.200 metros cuadrados con una cuadrilla de 8 personas, por ejemplo. Y en costo, por tener relleno de concreto, dependiendo del espesor también, por eso ahí va un poco ver en específico el proyecto. En algún proyecto te puede resultar inclusive más económico emplear la geocelda. Si, por ejemplo, el relleno arenoso como tal, o el relleno que se requiere no lo tienes ahí al costado, ¿no? Entonces, el relleno va a ser un punto a verlo. Sin embargo, en zonas urbanas, esta solución te da una garantía, se puede decir, respecto a que nadie te lo va a poder llevar por tu receta, ¿no? Tu concreto como tal, a diferencia de las bolsas. Correcto, David, muchísimas gracias. Hay otras consultas, bueno, hay varias también. Buenas tardes, excelente ponencia, nos indica el ingeniero Víctor Mauricio Bravo. Dice, hay que realizar una limpieza previa antes de la instalación, nivelación de terreno. Correcto, sí, sí, sí. Como cualquier protección ribereña, de hecho, el procedimiento inicial, en este caso estos diques que se muestran en la imagen han sido fabricados, o han sido construidos, perdón, ¿no? Han sido construidos específicamente para colocar la protección. Entonces ahí ya tiene uno el dique perfilado o el dique ya con la limpieza hecha, ¿no? Sin embargo, en lugares donde trabajamos en zonas, como se puede ver acá, en una cubierta o en un terreno natural, lo que se hace es primero perfilar todo el terreno y hacer la limpieza para colocar el geotextil que está por detrás de estas bolsas y luego de ello colocar las bolsas. Sin embargo, no es una limitación tener el terreno perfilado, lo que sí hacer la limpieza. Con limpieza nos referimos a retirar los escombros, la maleza, material punzocortante, ¿no? Y en ese terreno trabajar. Correcto, David, muchísimas gracias. Hay otra consulta del ingeniero Omar Andrés Martínez. Me surge, bueno, hay dos consultas acá. ¿Las geoceldas se deben instalar siempre en seco? Y la otra consulta es, al revestir completamente con concreto los taludes, aumentamos las velocidades. ¿Cómo disipamos la energía? Correcto. A ver, empezamos con la segunda pregunta. Quisiera mostrar esta imagen. O la primera imagen que tenemos acá. Por ejemplo, acá podemos ver, esta es una protección con geocelda como tal, ¿no? Entonces, si uno logra ver
la protección respecto al cauce, al final, el ancho, si uno tiene, por ejemplo, un tirante, voy a dibujar acá un tirante, la rugosidad te le va a dar siempre, por lo general, es el que para un cálculo hidráulico, por ejemplo, el que determina prácticamente la rugosidad va a ser el cauce. El cauce, por lo general, siempre tiene un ancho muchísimo mayor al que puedes tener en el talud, ¿no? Entonces, voy a pintar de otro color. Tener un talud que sea más o menos rugoso no va a influir en la velocidad del cauce del río como tal, no influye. Así yo tengo acá un talud muy rugoso o muy liso, haciendo un modelamiento, haciendo un cálculo o viéndolo en el mismo proyecto, no es un valor determinante que te va a hacer en la protección. Entonces, eso vendría a ser no respecto a la rugosidad. La primera pregunta ahí me lo puedes repetir, Charlie, por favor. Claro que sí, David. ¿Las geoceldas se instalan siempre en seco? Correcto. La geocelda, al ser un relleno que se considera para colocar y hacer el acabado del concreto, no es un requerimiento que el río esté como tal, se ve en la imagen, pero sí para hacer los trabajos de acabado, trabajamos siempre en épocas de estiaje, cuando el nivel de agua está mínimo. Obviamente, si el nivel del agua está por encima o estamos en una época de avenida, sea cual sea la solución, se va a complicar colocar la protección, ¿no? Y en casos donde el nivel del agua no baja, como sobre todo en ríos amazónicos, la solución en este caso consta de trabajar o lanzar o algún acorazamiento para mostrar esta imagen. ¿Dónde está? Un momentito. Por lo general, los ríos en épocas de estiaje permiten trabajar esta solución, y en ríos amazónicos, como se ve acá en la imagen, donde el nivel del agua no baja, evidentemente, entonces la bolsa resulta ser una solución más conveniente. Entonces, esa es la respuesta que le puedo dar. Correcto, David. Hay otras consultas. El ingeniero César Zaragoza dice, buenas tardes, una consulta. En sectores con condiciones climáticas notablemente variables durante el día, ¿cómo podemos mitigar el efecto de agrietamiento en las geoceldas rellenas de concreto? Muy buena pregunta. A ver, acá podemos mostrar esta imagen. La geocelda como tal, y es una ventaja que nos ofrece respecto a otras soluciones, cuando uno trabaja sabemos que el concreto, acá puedo dibujar un poco, cuando uno trabaja el concreto en grandes áreas, sobre todo, la desventaja es que si tenemos una contracción de fragua por temperatura o pérdida de agua muy rápida, vamos a tener fisuras, ¿no? Y eso es normal, es natural en el concreto. Entonces, es quizás una solución que nos ofrece la geocelda, porque nosotros al colocar geocelda estamos generando en vez de tener una sección, un panel de concreto extenso, estamos limitando a unas paredes más pequeñas. Entonces, con esto, ¿qué beneficio obtenemos o qué ventaja nos ofrece este sistema, aparte del confinamiento y trabajar en talud? Es que el relleno de concreto, por contracción de fragua, solamente se va a limitar en caso de que pierda mucha agua, solamente en las paredes, dentro de una cocada de geocelda. Entonces, y es la diferencia, por ejemplo, en una losa de concreto de una losa con geocelda. En una losa de geocelda no vamos a ver estas fisuras que se ven acá. Generalmente esto se transfiere a las geoceldas y es un elemento o una forma de controlar mucho más esta contracción que se genera en un concreto en losa, por ejemplo, ¿no? Entonces es lo que ahí le podría comentar.
Ok. Aquí hay otra consulta. ¿Existe algún tipo de mantenimiento preventivo en geosintéticos usados en defensas ribereñas? Mantenimiento preventivo. A ver, acabo de mostrar una imagen. Una sugerencia que hacemos generalmente en caso de defensas ribereñas es que el terreno que tenemos, en caso de conformación de dique, generalmente los diques se conforman con materiales granulares, con materiales que no tienen contenido orgánico. Entonces, con eso se garantiza de que no va a crecer una planta por debajo de mi geocelda, ¿no? La otra sugerencia también es que no se planten arbustos como tal por debajo, ¿no? Al final, cual sea la estructura, va a generar una afectación. En el largo plazo, lo que se va a generar es algo como se ve en la imagen, son vegetaciones muy superficiales. Si uno desea una sola persona con una pala, lo puede retirar esto fácilmente. Y no hay un tema acá que podría afectar en el caso de la parcela con concreto. En el caso de las bolsas, resulta incluso conveniente tener vegetación cerca a las bolsas, ¿no? Que van a evitar que estas estén expuestas directamente al sol. Entonces, como mantenimiento preventivo, la sugerencia sí, tener el cauce libre, entonces, descolmatación, que son trabajos que se hacen en temporadas, ¿no? Que se podría recomendar. Muy bien, David. Otra consulta indican, buenas tardes, estimado el ingeniero John Quirita. ¿Cuáles son los controles de calidad antes, durante y después de la ejecución de los trabajos con las geoceldas, hidrobolsas o mixtas? Los controles de calidad, correcto. El primer control que se hace o que se recomienda es tener un estándar en cuanto al producto, ¿no? Entonces, hacíamos referencia a estas instituciones, que es el IGS o el GSI, que ya han normalizado, ya han estandarizado estos materiales. Ya existe una especificación que es la GS15. Entonces, la sugerencia, en caso de tener un proyecto y querer ver la calidad del material en primera instancia, es que cuente con un certificado GuideLab, ¿no? Que básicamente es que la planta que fabrica o manufactura este material cumple con unos ensayos en una frecuencia de ensayos, están testeados estos materiales. Entonces, por ese lado, uno puede saber que está empleando un material de calidad. Durante la ejecución del proyecto, la verificación o el control de calidad que se hace generalmente en estos proyectos es cumplir con la geometría según indicada en los planos, las cotas que indican, las rasantes, es un control más de topografía. También verificar la profundidad de socavación indicada, cumplir con las cantidades de bolsas indicadas en los planos según diseño, verificar que las zanjas de anclaje estén compactadas manualmente, eso respecto a las celdas, ¿no? Con las bolsas, también hay una especificación, hay una sugerencia respecto al control de calidad. Acabamos con la imagen. Lo que tengo acá. De igual manera, verificar que en la ejecución del proyecto, el contratista no se dañe, no se rasgue las bolsas como tal. En caso se rasguen, se puede hacer una costura, ¿no? Unos parches alrededor de la zona dañada. También verificar la geometría que se plantea en los planos, también las alturas, la colocación de estas bolsas, cumplir con la colocación del geotextil en la parte posterior, y bueno, es lo que recuerdo en este momento que lo podría. Correcto. Acá hay otra consulta. ¿Cuál es la inclinación máxima para revestir con geocelda? La hace el ingeniero Omar Martínez. La inclinación máxima. A ver, acá podría Ahí tenía mostrar una imagen de... Sí, a ver, acá está. Mira, en cuanto a inclinación, lo podríamos inclusive colocar en 90 grados. Va a depender mucho del relleno. Cuando es
es un canal o una protección ribereña. Al final, una defensa ribereña es casi como un canal, ¿no? Un canal natural, donde el fondo es el mismo cauce. Entonces, en caso de colocar a 90 grados, podemos emplear shotgun como tal. Pero ¿quién define esta inclinación en primera instancia? No es ni la geocelda, no es ni el relleno. El que define es lo que tenemos por detrás. Me refiero al talud. Este talud, esta inclinación 1 en Z, tiene que garantizar la estabilidad de este sistema. Entendamos que cuando nosotros hacemos una protección ribereña, lo que hacemos es proteger de la erosión del flujo, ¿no? El flujo que no me erosione, no me socave el cauce. Pero no estamos estabilizando, que ese es otro concepto. En caso mi dique como tal sea inestable con el material que yo tengo, se pueden plantear refuerzos, ¿no? Que se puede hacer otra revisión, y eso debe ser otro tema seguramente que se va a tratar en un posterior webinar. Pero las geoceldas como tal sí se pueden colocar inclusive en 90 grados. 90 grados lo colocamos cuando el terreno es rocoso, por ejemplo, un terreno rocoso. Al tener los parámetros de fricción y cohesión muy buenos, es estable, casi en 90 grados la roca. Entonces, cuando uno quiere uniformizar y hacer un revestimiento en un terreno rocoso, se coloca la geocelda con shotgun. Tengo una imagen que les puedo mostrar en este momento, aprovechando, adelantándonos quizás a un próximo webinar, pero acá solamente para mostrar esta imagen así rápidamente. Estos son taludes bastante verticales, como se puede ver en la imagen. Relleno de shock, ¿no? Hay otra imagen. Acá se puede ver la colocación del shock. Es lo que te podría comentar. David, como última consulta, la aplicación de las celdas rellenas de concreto en un canal permite controlar eficientemente problemas de erosión y filtraciones. Es correcto, sí. Por un lado, la erosión lo controlas con el relleno que tú emplees. Seguramente vamos a ahondar muchísimo más en este tema en un próximo webinar, pero un poco para resolver la consulta, el concreto, empleando concreto como tal, sabemos que cumple muy bien la función en cuanto a protección en erosión, y en cuanto a infiltración, se hace esa revisión dependiendo del uso que tenga el canal. Es importante mencionar que el sistema con geoceldas es un sistema, por ejemplo, bueno, lanzando algunos valores. El coeficiente de permeabilidad del concreto como tal, un concreto típico, es de 10 a la menos 12 metros por segundo, más o menos. La geocelda, nosotros al colocarle estas rotulaciones, ¿no? Estamos rotulando el concreto prácticamente, hacemos que la permeabilidad reduce casi 1000 veces, pero aún así sigue siendo una muy buena permeabilidad, 10 a la menos 8, aproximadamente, metros segundo. Entonces, ¿qué significa? Si pasa un flujo natural por acá, la cantidad de agua que podría infiltrar es muy, muy baja, pero sí infiltra. Ahora, siendo un agua natural, ahora si quieres controlar y pasa un agua de contacto donde uno quiere minimizar a cero la infiltración, puede colocar la membrana, ¿no? De membrana internamente. Entonces, con eso uno hace el control y ya tiene la infiltración en cero. Correcto, David. Muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias a la asistencia de todos. Hasta ahora ya hemos culminado con las consultas y ya será para una próxima oportunidad otro webinar que vamos a tener el próximo jueves. Todos los jueves vamos a tener el webinar. Muchísimas gracias. Sí. Perfecto. Buenas tardes con todos y muchas gracias por su presencia. Hasta luego.